Es martes por la mañana en Acapulco, 5:30. La luz todavía es gris. En la entrada de la playa Caleta, una camioneta de la Guardia Nacional cierra el paso con las luces encendidas. Los soldados llevan rifles largos. Alguien barre con escoba la arena cerca del muelle, donde un yate hundido sigue medio enterrado desde octubre de 2023. Sobre la calle que baja a Caletilla hay una coladera reventada. De ahí sale un hilo de agua oscura, espeso, con olor a drenaje, que escurre hasta la arena y desemboca en el mar. El municipio puso costales de tela alrededor para contener el escurrimiento. Llevan ahí meses, a veces años. A unos 100 metros, el viejo Hotel Caleta mira la bahía con las ventanas rotas. 250 cuartos vacíos, 12 años cerrado. Caleta tenía 200 metros de playa, Caletilla 165. Entre las dos cabían los pies de medio mundo. Ahora vamos a viajar 70 años atrás. Mismo lugar, misma arena. Es 1958. Una lancha de fondo de cristal sale desde Caletilla rumbo a la isla de La Roqueta. A bordo van turistas mexicanos con guayaberas planchadas y mujeres con sombrero de paja. Por el cristal del fondo de la lancha se ve, allá abajo, una virgen de bronce sumergida entre las rocas. La pusieron ese mismo año. En el cerro, sobre el Hotel Caleta, sirven daiquiri de coco en la terraza. Está lleno. Acaba de salir Cantinflas del lobby. Trae sombrero blanco. ¿Cómo se mata una playa que era famosa en 4 continentes? En este video van a entender cómo Caleta y Caletilla pasaron de ser las playas más fotografiadas del Pacífico a estar en la lista de aguas no aptas para bañistas, según la COFEPRIS. Vamos a hablar del Hotel Caleta y de la deuda fiscal que lo cerró en 2016. Del mágico mundo marino que abrió en 1990 y duró 22 años antes de quebrar. De por qué el gobierno mexicano dejó morir esta zona mientras construía hoteles de lujo a 15 kilómetros al sur. Y de un dato concreto, publicado por una autoridad federal en 2025, que dice cuántas veces por encima del límite legal está hoy el nivel de enterococos fecales en estas aguas. Empezamos. Acapulco no fue siempre Acapulco. A principios del siglo XX era un pueblo de pescadores con un puerto descuidado y un cerro lleno de monte. Para llegar a Caleta había que bajar por un sendero de difícil tránsito, muy parecido al trazo que hoy ocupa la costera Miguel Alemán. Lo otro era ir en lancha desde el muelle del centro, dándole la vuelta a la península de las playas. El nombre era uno solo, Caleta, cala pequeña, ensenada de fácil desembarque, una sola playa larga, protegida del oleaje del Pacífico por la isla de La Roqueta, que actúa como barrera natural. El agua era turquesa, sin corrientes fuertes. Los niños se metían hasta el pecho sin que nadie se asustara. A finales de los años 40, el puerto empezó a sonar. La iniciativa venía desde arriba. Miguel Alemán Valdés, presidente entre 1946 y 1952, apostó por Acapulco como vitrina turística del país. La carretera de México a Acapulco se mejoró. Llegó el agua potable, llegó el aeropuerto. Empezaron a construirse hoteles. En 1950 abrió el Hotel Caleta. Lo levantaron en la falda del cerro, justo encima de la playa. 150 habitaciones, todas con vista al mar. 2 años después, en 1952, lo ampliaron con 112 cuartos más. Quedó en 262. 2 restaurantes, alberca, jardines enormes. Para mantenerlo trabajaban 160 personas del puerto. Y abajo, en la arena, se juntó todo. Hollywood ya había llegado a Acapulco en 1947, cuando Orson Welles y Rita Hayworth filmaron escenas de La Dama de Shanghái. En 1948 vino Johnny Weissmuller, el Tarzán de las películas, a rodar Tarzán y las sirenas. Le gustó tanto que en 1954, junto con John Wayne, Red Skelton y Fred McMurray, compró el Hotel Los Flamingos en lo alto del acantilado de las playas. Le pusieron a la propiedad un lema: Bienvenido al escondite de la pandilla de Hollywood. Por ahí pasaron, entre 1950 y 1984, Cary Grant, Errol Flynn, Lana Turner, Rex Allen, Richard Widmark, Bo Rus. Caleta era el ancla de toda esa órbita. Era donde se bañaba la gente que llegaba. El Hotel Caleta sirvió como locación de cine mexicano y extranjero. En 1957 se estrenó ahí El bolero de Raquel, dirigida por Miguel M. Delgado y protagonizada por Mario Moreno Cantinflas.
Es la primera película mexicana a color de Cantinflas. En la cinta, su personaje busca trabajo y termina como salvavidas en la playa de un hotel acapulqueño. La playa que se ve es Caleta. El hotel que se ve es el Caleta. A esa misma arena bajaron también figuras menos taquilleras pero igual de presentes. Los poetas españoles Luis Cernuda y Manuel Altolaguirre, exiliados en México tras la Guerra Civil, se tumbaban en Caleta a leer poesía en voz baja. Lo recoge la revista Travesías en una crónica sobre el Acapulco clásico. En el extremo de la cala original, antes del muelle, todavía cabían ambos sin estorbarse. El muelle vino después, para amarrar las lanchas que salían a la roqueta, y partió la playa en dos. Arriba, en el peñasco de los Flamingos, el bar del hotel se llenaba al atardecer. En 1935, ahí mismo, alguien inventó un cóctel servido dentro de un coco entero ahuecado, con ron, ginebra, tequila y leche del propio coco. Le pusieron Coco Loco. La receta sigue siendo la misma. El edificio Rosa Flamingo, asentado sobre un peñasco de 137 metros, el doble de alto que la quebrada, dejaba ver desde la terraza la curva entera de la bahía. A la grande, Agustín Lara le decía Caleta, a la chica, Caletilla. El apodo se quedó. El que le puso música formal al lugar fue otro compositor acapulqueño, José Agustín Ramírez Altamirano, autor de la canción Caleta, que sigue cantándose en el puerto. En 1958, un atleta acapulqueño llamado Apolonio Castillo bajó al fondo del mar una virgen de bronce de 2 metros con 45 centímetros y 450 kilos. La obra era del escultor mexicano Armando Quesada Medrano, terminada en 1959. La colocaron sobre el arrecife de la Hierbabuena, entre Caleta y La Roqueta. La idea original venía de los pescadores y buzos del puerto, que querían una protectora bajo el agua para los que vivían del mar. Cada 12 de diciembre, día de la Virgen de Guadalupe, los pescadores y buzos bajaban en lanchas adornadas con flores y subían en peregrinación marina a venerarla, con música, ofrendas y arreglos florales. Todavía lo hacen, aunque ya van pocos. La imagen original fue después renovada por una traída del Vaticano, por Juan Pablo II en su visita a México. Y arriba, en el cerro del Hotel Caleta, sucedía la otra mitad del puerto. John F. Kennedy y Jacqueline Bouvier pasaron parte de su luna de miel en Acapulco en septiembre de 1953, recién casados. Tenían 36 y 24 años. Una foto suya en lancha cerca de Caleta circuló por las revistas de la época. Por el puerto circularon en distintos años Frank Sinatra, Elizabeth Taylor, Ava Gardner, Sammy Davis Jr., Tom Jones, Sean Connery en sus años Bond, Kirk Douglas, Richard Burton. Cuando salía la noticia de que alguno de ellos estaba en el puerto, los meseros del Caleta sabían exactamente qué hacer. Reservaban la terraza del fondo, sacaban la vajilla buena, ponían hielo en cubeta, avisaban al fotógrafo del hotel. Era el oficio de un puerto que sabía recibir. Una noche en el Caleta, en plena temporada alta, podía costar lo que ganaba en una semana un maestro de primaria de la Ciudad de México. Y se llenaba. Temporada alta, temporada baja, fines de semana largos, navidades. El hotel daba empleo a casi 200 familias del puerto, entre cocina, camaristas, mantenimiento, ballet, jardineros. Las playas tenían cooperativa de lancheros, cooperativa de pescadores, mercado de artesanías propio. En el mercado de Caletilla se vendían rebozos de Tenancingo, máscaras de Olinalá, conchas pulidas, hamacas de Tixtla. Los lancheros bautizaban a sus embarcaciones con nombres de novias o de santos: Lupita, San Juan, La Estrellita. El Acapulco de los años 50 y 60 giraba en torno a esta zona. Lo dicen los cronistas, lo dicen las postales, lo dicen los mapas de la época. La quebrada con sus clavadistas estaba a unos minutos. El restaurante Normandí servía cocina francesa en el primer condominio del puerto. Mario Pani había construido el edificio Los Cocos en 1955, al lado del Club de Yates, inaugurado el mismo año. Era el puerto, era la postal, era el dinero. Y todavía nadie sospechaba que el dinero estaba a punto de mudarse de lugar. La grieta tuvo origen administrativo. Empezó a finales de los 60, cuando los recursos del puerto se reorientaron hacia el sur de la bahía. A lo largo de los 70, Acapulco había crecido más allá de las playas.
Sobre la costera Miguel Alemán se construyeron hoteles enormes, el Continental Hilton, el Pierre Marqués, el Presidente, Las Brisas. Esa zona, entre Hornos y la base naval, empezó a llamarse Acapulco Dorado. Concentraba ya la mayor parte de los cuartos de hotel y la vida nocturna del puerto. Caleta seguía siendo Caleta, pero ya no era el centro de nada. El Hotel Acapulco Princess abrió a finales de los 60 más al sur, en la zona del Revolcadero, casi llegando a Puerto Marqués. Era enorme, moderno, con forma de pirámide truncada. Marcó el inicio de algo nuevo, el desplazamiento del puerto turístico hacia el extremo sur de la bahía. Después vinieron Villas Princess, Olinalá Princess y el condominio Azteca Princess, primer condominio de lujo de la zona. La apuesta cambió. El modelo dejó de ser el hotel clásico, con su cocina y sus jardineros y sus meseros. El modelo nuevo era el condominio, una torre de departamentos vendidos por unidades, sin nómina permanente, sin servicio a la habitación. Ese cambio tiene un nombre en los textos académicos de planeación urbana: paso del modelo hotelero al modelo condominal. En la práctica significó otra cosa. Significó que el dinero del turismo dejó de circular en el puerto. El dueño del departamento no come en el restaurante de junto, no compra recuerdos en Caletilla, no contrata cocinera de planta. Llega un fin de semana al mes, abre su unidad, cierra al irse. La economía local se quedó sin pulso, y a partir de los años 90, el gobierno federal y el estatal apostaron por consolidar esta lógica con una zona nueva al sur de la bahía. La llamaron Acapulco Diamante. Hoteles internacionales de lujo, complejos residenciales, condominios de gran altura, campos de golf. Toda la inversión pública y la promoción turística empezó a moverse hacia allá. El aeropuerto estaba más cerca, la carretera era nueva. El Acapulco tradicional, la zona donde estaba Caleta, se quedó del otro lado de esa decisión. Los recursos federales del programa de mejoras materiales, que en los 50 y 60 habían mantenido la zona ordenada y limpia, dejaron de fluir. La Junta Federal de Mejoras Materiales, encargada históricamente de la playa, fue perdiendo presupuesto y atribuciones, y la administración pasó a manos municipales, con muchísimo menos músculo financiero. Restauranteros entrevistados por El Sur lo dijeron sin rodeo. La promotora de playas ya no existe en Caleta, en los hechos. La consecuencia fue gradual y visible. Los servicios públicos dejaron de mantenerse al nivel de antes. El drenaje, diseñado en los 50 para una población 10 veces menor, empezó a colapsar con regularidad. El agua potable escaseaba en temporada alta. La recolección de basura se volvió irregular, sobre todo lejos de la franja turística principal. Aparecieron escurrimientos de aguas negras hacia el mar, sobre todo del lado de Caletilla, en la calle que baja desde la zona del Palacio de Justicia. El municipio respondió poniendo costales alrededor de las coladeras rotas. No construyó infraestructura nueva. Año tras año, la mancha de agua oscura volvía a aparecer. Mientras tanto, en el islote que separa Caleta de Caletilla, alguien intentó otra cosa. En 1990, abrió ahí un parque recreativo familiar llamado Mágico Mundo Marino. 3.000 metros cuadrados sobre el islote, inversión de 6 millones de pesos de la época, albercas, toboganes, un auditorio para shows con animales marinos, restaurantes. Antes de eso, el mismo islote había sido casa de un funcionario que intentó apropiárselo, después un jardín de niños, y al final, mediante influencias y trámites, terminó concesionado a un empresario. Funcionó durante más de 2 décadas. Mágico Mundo Marino fue el último gran reclamo turístico de la zona. Las familias de clase media de la Ciudad de México iban un sábado a Caleta, un domingo al Parque del Islote, una cena a la Camar. Había shows con delfines, focas amaestradas, juegos para niños. En los años buenos llegaron a entrar más de 1,000 personas en un fin de semana largo. El modelo de concesión privada sin supervisión tenía un problema. En 2012, el parque dejó de pagar electricidad. Acumuló deudas con sus trabajadores. Hubo huelga. Los empleados tomaron las instalaciones como medida de presión por los salarios atrasados. El parque cerró ese mismo año y nunca volvió a abrir. Hoy las estructuras siguen ahí, oxidadas, escurriendo residuos al mar. La cooperativa de buzos local ha denunciado, en distintos años, que parte de la contaminación que llega a las playas viene directamente de esas ruinas. Las jornadas mensuales de limpieza con buzos recogen sobre todo
basura acumulada cerca del antiguo acuario y a 10 metros de la orilla. El Hotel Caleta vivió un proceso paralelo. A finales de los 90 cambió de manos. El corporativo español Meigas lo compró y lo rebautizó Gran Meigas. Duró menos de 2 años. Los costos de operación de una hospedería de 250 habitaciones con jardines, 2 restaurantes y alberca eran enormes. 160 personas mínimo de nómina permanente, gastos de luz, gas, agua, mantenimiento estructural. Los números no salían. En octubre de 2002 lo vendieron al corporativo Neptune, propietario también de los hoteles Maralisa, Los Pericos y el Panoramic en el mismo puerto. Lo primero que hizo Neptune fue liquidar al personal anterior y bajar la plantilla a 90 personas, 70 familias menos en la nómina. La fachada se dejó de pintar, las regaderas dejaron de cambiarse, las habitaciones empezaron a verse cansadas, con manchas en los techos, persianas tiesas, cortinas amarillentas. En las reseñas de viajeros de esos años empezaron a aparecer las palabras viejo, descuidado, huele a humedad. La pintura blanca del exterior se volvió beige por el salitre. El problema más grande, sin embargo, era otro. Era una deuda creciente con el municipio y con la federación por impuestos no pagados. Una hospedería de 250 cuartos paga predial alto, paga derechos de uso de zona federal marítimo terrestre, paga aprovechamiento de playa, paga ISR, paga impuestos sobre nómina. Año tras año, la deuda se acumuló. En 2016, el Hotel Caleta cerró sus puertas al turismo por falta de pago. 10 años después, en 2026, las puertas siguen cerradas, las ventanas siguen rotas. El edificio entero, con su vista a la bahía, sigue ahí mirando el mar como un mueble viejo que nadie quiere sacar de la casa. Y abajo, en la arena, los lancheros, los restauranteros y los vendedores de artesanías seguían operando, pero ya sin el ancla que durante medio siglo los había sostenido. En 2010, alguien creyó que todavía era posible salvarla. Carlos Slim, el hombre más rico de México, anunció ese año un plan grande de inversión para recuperar el Acapulco tradicional. Hoteles renovados, infraestructura urbana, malecón. La idea era devolverle a la zona el peso que había perdido. Inversión privada, gestión privada, pero con un objetivo claro, que Caleta volviera a estar en el mapa internacional. El plan se anunció en medios nacionales. Los gobiernos federal y estatal firmaron como aliados. Empezaron levantamientos de terreno. Vino entonces septiembre de 2014. Iguala. 43 normalistas de Ayotzinapa desaparecidos. El estado de Guerrero entró en crisis política internacional. Las inversiones privadas grandes se congelaron. El proyecto Slim no se canceló formalmente, pero se enfrió. Pasaron los años, llegó un sexenio, llegó otro, y la recuperación nunca arrancó. El golpe final llegó 9 años después. El 25 de octubre de 2023, a las 0:25 horas, el huracán Otis tocó tierra en Acapulco con categoría 5 en la escala Saffir-Simpson. Vientos sostenidos de 230 km por hora. Es el huracán más fuerte registrado en el Pacífico mexicano desde que hay registros. Pasó del nivel 1 al nivel 5 en menos de 12 horas, sin que los modelos meteorológicos lo previeran. Nadie en el puerto tuvo tiempo de prepararse en serio. Cuando se levantó el sol del 25, ya no había red eléctrica, ya no había agua potable, ya no había ventanas. Acapulco amaneció destrozado. 250,000 viviendas afectadas, 50,000 totalmente destruidas. Más de 220,000 toneladas de escombros recogidos en el primer mes. Daños estimados en $16,000 millones, según grupos empresariales mexicanos. La reconstrucción del sector hotelero, según cálculos del propio gobierno federal, costaría $2,300 millones y tomaría al menos 10 meses. En la zona de Caleta, el yate de un empresario quedó encallado en plena arena de Caletilla. El puente que une el islote del mágico mundo marino con la playa se cayó. El viejo Hotel Boca Chica, otra reliquia del Acapulco clásico, quedó destrozado. Condominios enteros perdieron ventanas, paredes, techos. Sobre el agua flotaban combustibles, grasas, aceites de los yates dañados de la marina. Expertos consultados por El Financiero a inicios de 2024 advirtieron que esos contaminantes podían provocar afectaciones en la piel y el cabello.
además de enfermedades intestinales para quien tragara agua al nadar. A 2 años y 4 meses de Otis, en febrero de 2026, según recuento de El Sol de Acapulco, más de 7 inmuebles del tramo entre la playa Manzanillo y Caletilla siguen sin rehabilitar. Sin ventanas, sin techos. Las razones son 2. Muchos propietarios no tenían seguro contra huracanes, y la liquidez de los condóminos no alcanza para reconstruir. Luego vino otro ciclón, John, en 2024. Otra capa de daño. La obra del nuevo puente entre Caleta y el islote del mágico mundo marino sigue en proceso a principios de 2025, con material de construcción amontonado bloqueando los accesos a la playa. La Canaco Acapulco, en una carta dirigida en enero de 2025 a la presidenta Claudia Sheinbaum, denunció el estado de la zona en términos duros: drenaje colapsado, aguas negras escurriendo, baches profundos, ambulantaje y estacionamiento descontrolados, cobros irregulares de hasta 200 pesos por dejar el coche. Y luego está el agua. En julio de 2025, la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios, COFEPRIS, publicó un informe sobre la calidad del agua en las playas del país. El límite permitido de enterococos fecales para que una playa sea apta para bañistas es de 200 por cada 100 mililitros. La playa Caletilla, ese año, marcó 643, más del triple del máximo legal. COFEPRIS recomendó evitar el contacto directo con el agua para no exponerse a infecciones gastrointestinales, dermatológicas y respiratorias. En la misma lista aparecían Papagayo, Carabalí y Hornos. Caletilla encabezaba. El dirigente sindical local respondió a los medios que el informe era una nota de mala fe para afectar la imagen del puerto. El mágico mundo marino, hoy, funciona como bodega. Los lancheros y vendedores guardan ahí sus cosas. Fonatur, el Fondo Nacional de Fomento al Turismo, ha enviado personal a observar el inmueble en distintas ocasiones desde 2024. Llegan, ven, se van. Hasta ahora no hay proyecto formal de rehabilitación. Las estructuras del antiguo acuario siguen ahí, oxidándose, con los toboganes secos. La Virgen de los Mares sigue sumergida sobre la roca de la Hierbabuena. Las lanchas con fondo de cristal salen menos que antes, pero salen. Cada 12 de diciembre todavía baja una pequeña peregrinación con música y flores. Es la única tradición de Caleta que el siglo XXI no ha conseguido apagar. Caleta y Caletilla, este verano de 2026, reciben visitantes. Familias mexicanas sobre todo, gente de Iguala, de Chilpancingo, del Estado de México. La playa sigue ahí, las palapas también, pero el lugar que dio fama internacional a Acapulco es hoy un balneario popular de fin de semana, con coladeras rotas, hoteles cerrados, condominios sin techo y un acuario abandonado que sirve de bodega. Eso es lo que queda. Hay una pregunta que vale la pena hacerse mirando todo esto. Lo que pasó con Caleta tiene autores, y tienen nombre. Empezó con una decisión administrativa de los años 90. El dinero del turismo mexicano se iba a mover hacia el sur, a las Torres Nuevas con concesión federal y nombre en inglés. Todo lo que quedaba al norte de esa decisión, los hoteles viejos, las playas con drenaje del 58, los empresarios sin influencias en la Secretaría de Turismo, pasó a ser problema de nadie. Ningún funcionario se levantó a anunciarlo en conferencia. Simplemente se dejó de invertir. El Hotel Caleta cerró debiendo predial, debiendo derechos federales por uso de zona federal marítimo terrestre, debiendo aprovechamiento de playa, debiendo nómina. Y en ningún despacho oficial se vio razón suficiente para salvarlo, ni para negociar, ni para incautarlo y operarlo como bien patrimonial. El mágico mundo marino se hundió porque la concesión se otorgó sin auditoría, se manejó sin supervisión, y se abandonó sin sanción al concesionario. La playa lleva años contaminándose por aguas negras que la autoridad municipal sabe de dónde vienen, y que reporte tras reporte ha optado por cubrir con costales y desviar con declaraciones. Es un patrón conocido. El espectador que llegó hasta aquí ya lo está reconociendo en otra parte, en el centro histórico de su ciudad, en el mercado del pueblo de sus papás, en la escuela donde estudió. Cosas que funcionaron bien durante décadas, sostenidas por gente común que se levantaba temprano, que un día dejaron de aparecer en el presupuesto público. Nadie firmó la orden de cerrar, simplemente se dejó de regar la planta hasta que se secó. Caleta es eso, una playa que México hizo famosa en 4 continentes y que después dejó de mantener.
La parte que se salva, si se salva, es que el agua sigue siendo turquesa cuando la marea está limpia, que la Virgen sigue bajo el mar, sobre la roca de la Yerbabuena, donde la pusieron en 1958, que los lancheros saben todavía dónde están los corales y dónde duermen los pargos, que algo del puerto viejo todavía respira ahí abajo, en la arena de 200 metros, junto a la coladera rota. Para que ese respirar siga, alguien tendría que volver a regar. En el próximo video, vamos a hablar del Hotel Boca Chica, el vecino de Caleta, otra historia parecida, y peor.